buscamos incorporar la inteligencia analítica a las campañas de marketing. Nuestras exalumnas de SPE, Nadia Díaz y Doris Fassi, de 5M Travel Group, nos contarán cómo lo hicieron con Machine Learning. Bueno, buenos días. Gracias Mauricio de Instituto CPE por contactarnos. Y nosotros, ella es Nadia Díaz y yo soy Doris Fassi. Ambas trabajamos en la empresa 5M Travel Group, que es un holding de agencias de viajes líderes en el mercado, y además tiene una empresa de tecnología que desarrolla software y da soporte a las agencias de viaje. Y además vende los servicios al exterior en el resto de Latinoamérica. Ambas pertenecemos al área de administración, ¿sí? Trabajamos en la parte de análisis de datos, análisis de datos, diseño de reportes y también en la parte de reingeniería de procesos. ¿tá? También analizamos los datos para ver si se puede mejorar la calidad de los mismos, ¿tá? Y capacitamos al resto de la organización en toda esa información. ¿Sí? El año pasado hicimos el curso en Instituto CPE de análisis de datos empresariales y al finalizar el curso presentamos un proyecto sobre campañas de marketing utilizando una de las herramientas que vimos en el curso, que Nadia, mi compañera, se va a encargar de presentarlo. Gracias. Bueno, gracias Dorita y a ustedes por acompañarnos. En primer lugar, queremos hacer una breve introducción sobre los temas que ya vienen escuchando en estas diferentes presentaciones, lo que tiene que ver con las diferentes herramientas que hay disponibles hoy en día para el análisis de datos y para la identificación de patrones, que es lo que nos permite transformar esos datos en información que sea relevante para las organizaciones y que aporten valor a nuestras organizaciones. Bueno, nosotros en particular trabajamos con la herramienta Machine Learning. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar una campaña de marketing y determinar con Machine Learning cuál es el público objetivo más conveniente para aplicar esa campaña de marketing, que en particular es una campaña de descuentos, ¿sí? Trabajamos con datos propios de las empresas. Tenemos datos de los contactos que se acercan por diferentes medios a las agencias del grupo, sea presencial, vía mail, teléfono, redes sociales, y se registra información de esos contactos, sea propiamente de los contactos, sea el nombre, sexo, la fecha de nacimiento, y datos de el momento en que se contactó, por qué medio lo hizo, y también tenemos información de si esos contactos finalmente compraron o no compraron, ¿sí? Con todos ese set de datos lo que hicimos fue un modelo estadístico. ¿Para qué? Para predecir la probabilidad de compra de esos contactos en función de esas características. Y en función de esa predicción hicimos una valoración del modelo y realizamos la determinación de cuál es el público objetivo más conveniente para la acción de marketing. En particular, lo que calculamos era el aumento de la tasa de conversión de las oportunidades de venta y el aumento de la rentabilidad que iba a generar la aplicación de nuestro modelo. Bueno, la herramienta que utilizamos fue Machine Learning, como les comentábamos antes. Aquí pusimos algunas de sus características. Es una herramienta de bastante fácil aplicación, es bastante sencilla. Trabaja el aprendizaje automático a través de identificación de patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Es una plataforma accesible que se encuentra en la nube y permite la conexión visual de los sets de datos con los diferentes módulos para ir testeando y generando un aprendizaje a partir de esos datos y poder después aplicarlo a un nuevo set de datos, ¿sí? O sea, vamos a tener un nuevo set de datos del que vamos a conocer sus valores de entrada y con un cierto grado de certeza vamos a poder determinar cuáles son los valores de salida o resultado que vamos a obtener a través de la aplicación del modelo. Bueno, como todo modelo, empieza con lo que es la recolección de datos. Nosotros lo que hicimos fue trabajar con datos propios que tenían las empresas. Es importante tener un volumen de datos
la mayor cantidad de datos posible, ¿sí? A veces nos encontramos con que esos datos no son de la mejor calidad o todo lo que nos gustaría tener. Es algo que pasa en todas las empresas, pero sí es bueno incorporarlos al modelo y saber que existen diferentes herramientas con las cuales podemos mejorar la calidad de esos datos para poder incorporarlos al modelo o crear también nuevas variables. Después viene lo que es el proceso de limpieza y transformación de esos datos. Todo este proceso de recolección, limpieza y transformación es lo que lleva la mayor parte del tiempo del proyecto. Lleva alrededor de un 80% del tiempo del proyecto. Nosotros más o menos trabajamos unas 2 semanas en todo este proyecto que les estamos contando. Con la facilidad, si se quiere, de que somos personas que trabajamos ya hace años en el grupo y que conocemos del negocio y que conocemos de la base de datos, que es algo que lleva siempre mucho tiempo, saber dónde están los datos, cuáles son las tablas, cuáles son los campos, qué quiere decir cada cosa. Sino también hay un trabajo adicional de reunirse con el área de tecnología y lograr que nos expliquen dónde están los datos, poder tener acceso a toda esa información, que tampoco es algo a veces tan sencillo. Pero bueno, nosotros lo tuvimos y por suerte lo pudimos aplicar y usamos un set de datos propio de la empresa. Luego lo que hicimos, bueno, les voy contando un poco de esos set de datos. Nos encontramos con algunos problemas. Por ejemplo, había ciertos datos que nos parecían relevantes, como podía ser el sexo de la persona que se contactaba. Pero el sexo no era un dato que fuera obligatorio para cargar cuando se registraban las visitas. Entonces teníamos datos que tenían sexo y otros que no tenían. O de repente lo cargaban mal. Bueno, ¿qué mecanismo usamos para poder solucionar parcialmente esto? Buscamos una base de datos de nombres y sexos en Internet. Y lo que hicimos fue incorporar, o sea, básicamente armamos una consulta por SQL sobre nuestra base de datos con nuestro set de datos original. Y después relacionamos nuestro primer set de datos con la base de datos de sexos y nombres, y ahí nos encontramos con un segundo problema. Era que en nuestra base de datos los datos estaban cargados, a veces con mayúscula, a veces con minúscula, a veces tipo oración, y en la base de datos de sexos y nombres eran todos mayúsculas. Entonces ahí utilizamos una función en SQL para pasar todos los datos a mayúscula y poder relacionarlos. Esto para que se hagan una idea de que a veces nos podemos encontrar con este tipo de problemas, pero bueno, hay algunas hay herramientas que son fáciles y son rápidas de aplicar para poder poder utilizarlos, ¿sí? Lo mismo nos pasó con la edad, que también nos parecía relevante a priori para incorporar en el modelo. Nosotros teníamos la fecha de nacimiento. Entonces calculamos la edad como hoy menos la fecha de nacimiento. ¿Qué pasaba? La fecha de nacimiento tampoco era un dato obligatorio. Teníamos gente que había nacido en 1800 y gente que había nacido posteriormente. Entonces era un poco complicado. Bueno, lo que hicimos fue, utilizamos un modelo de regresión lineal donde como teníamos sí las cédulas, que es un dato que se carga obligatorio y que además tiene controles de verificación, era un dato que era mucho más cierto. Entonces, utilizamos un modelo de regresión lineal donde a partir de las cédulas estimamos las edades y en los casos que nuestra base de datos no tenía las edades cargadas o daba cosas incoherentes, estimamos la edad para poder incorporarla al modelo. Bueno, ya tenemos el set de datos. Entonces, lo próximo que teníamos que hacer era seleccionar las variables con las que íbamos a trabajar. En principio, nuestra variable objetivo, lo primero a determinar, era si el contacto iba a comprar o no iba a comprar. O sea, trabajamos con un modelo de variable dependiente binaria. Lo siguiente que hicimos fue generar features, que es lo que nos permiten es, a través de operaciones con los valores de las variables, en muchos casos generamos dummies para poder incorporar las variables. Por ejemplo, si tenía teléfono o no tenía teléfono, no me importa el número de teléfono, me importa tiene teléfono o no tiene teléfono. Entonces generamos dummies para poder incorporar esos datos al modelo. Lo mismo con el mail, lo mismo con las campañas que estaban asociadas a esos contactos en los casos de que vinieron por una campaña específica. Y bueno, realizamos features. Features es hacer operaciones entre las variables, ¿sí? Lo que se les ocurra, suma, resta, multiplicación, inversa, logaritmo, cubo, todo lo que tengan ganas, está bueno que se incorpore. Después existen módulos en la herramienta Machine Learning que nos permiten saber cuáles son las variables que realmente tienen un mayor poder explicativo. Bueno, ¿cómo trabaja, cómo aprende este modelo? Porque Machine Learning es aprendizaje automático, ¿sí? Entonces,
lo que hace es ese aprendizaje a través de la aplicación de algoritmos. Hay diferentes tipos de algoritmos que vamos a utilizar en cada caso según el tipo de modelo que estemos realizando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos modelos de regresión lineal para variables continuas. K-means es un algoritmo que se usa para modelos de clustering o agrupación, y el modelo de variable dependiente binaria utiliza el algoritmo Two-Class Logistic Regression, que fue el que utilizamos nosotros en nuestro caso porque nuestro modelo era si compraba o no compraba. Bueno, nuestra muestra la partimos en dos partes, que es una muestra se utiliza para... Una parte de la muestra se utiliza para lo que es el entrenamiento de los datos, que es aproximadamente un 80%, y otra parte se deja para lo que es el testeo del modelo, ¿sí? Luego finalmente se hace la evaluación. Bueno, aquí les mostramos un poco cómo se ve Machine Learning y cómo funciona. Esto que les contábamos al principio de la herramienta que nos permitía visualmente conectar los diferentes módulos, ¿sí? Nosotros partimos del set de datos de contactos, le incorporamos el de sexo y nombres para generar nuestro set de datos final. Luego editamos las variables, la metadata para determinar cuáles eran las variables cuantitativas y cualitativas. Normalizamos los datos, hicimos el split. Ahí lo que ven aquí es diferentes parametrizaciones, ¿sí? Todo esto de este sector que dice Clustering Model, van a ver que hay diferentes opciones donde hay parametrizaciones y después elegimos cuál es el mejor modelo que aplicó, ¿sí? Cuál es el grupo que quedó la forma que quedó más balanceado de los grupos. Y en función de eso incorporamos al modelo y seguimos trabajando con uno de ellos y generamos como nuestro set de datos final que incorporaba también esa clasificación, ¿sí? No olvídate porque ahora lo consideré. Bueno, el modelo, como ven, es largo. Continúa, luego ahí ese módulo que dice Permutation Feature Importance es el que les comentaba hoy, que nos permitía saber cuáles eran las variables que tenían un mayor poder explicativo y que finalmente vamos a terminar eligiendo. Bueno, y por último lo que hicimos fue, una vez que teníamos la evaluación del modelo, ver si el modelo era bueno o no era bueno. Si el modelo tenía cuál era la bondad de ajuste de ese modelo, si ese modelo era más robusto o menos robusto, ¿sí? Nos dio cerca de un 89%, lo cual es bastante aceptable, es un buen modelo. Ahí vemos la matriz de confusión que nos muestra cuáles son los valores, los positivos verdaderos, los falsos positivos, porque claramente los modelos no tienen un 100% ajuste y se equivocan, o sea, nos van a decir que hay gente que va a comprar con esas características que en realidad no va a comprar y al revés, ¿sí? Lo que tenemos que tratar es de que se equivoque lo menos posible, así le ofrecemos el descuento a quienes se lo tenemos que ofrecer realmente para obtener un mejor resultado. Bueno, finalmente lo que hicimos fue revisar si la probabilidad estimada coincidía con la realidad, como para ver si el modelo nos daba algo razonable y, como vemos gráficamente, nos daba bastante bien. Bueno, una vez que terminamos de armar el modelo, llegamos a la parte de valoración, que es la que, en definitiva, a la que queríamos llegar para poder determinar cuál era nuestro público objetivo, ¿sí? Lo primero que hicimos fue definir, bueno, cuál es la acción que vamos a realizar, la acción de marketing. Bueno, hay varios supuestos simplificadores como para poder ejemplificar, ¿sí? Partimos de la base de que los contactos consultan por una determinada región de destino, ¿sí? Vamos a suponer que algunos consultan por Sudamérica, otros consultan por Europa. Entonces determinamos un cierto fee para cada una de las regiones. Y determinamos un determinado descuento para aplicar a cada uno de los casos, ¿sí? Bueno, con eso lo que hicimos fue determinar cuáles iban a ser los ingresos esperados, es decir, la suma de los fee menos los descuentos de todas aquellas personas que el modelo nos iba a decir que iban a comprar, que van a ser incentivadas por ese descuento, ¿verdad? Por otro lado tenemos los costos esperados, que va a ser la suma de todos los descuentos que otorgamos y que en realidad esas personas nos iban a comprar igual, por ende es un costo de oportunidad que tuvimos. Y finalmente, bueno, la utilidad la calculamos como la diferencia entre los ingresos y los costos.
Bueno, hicimos algunos supuestos simplificadores, como por ejemplo que el destino final era el destino que finalmente compraba, ¿no? Que no siempre es así. La realidad es que a veces uno consulta por un determinado destino y después termina comprando otro. Hicimos algunos supuestos de los fees y los descuentos por cada destino y también supusimos una función de reacción, es decir, cómo iba a reaccionar el público ante nuestro incentivo, digamos, ante nuestra acción. Y hicimos un supuesto de una determinada función de reacción que vemos allí en pantalla, 1 menos la probabilidad estimada por un 20%. Con esto que armamos diferentes escenarios, ¿sí? Para poder ver cómo se comportaba en función de cada uno de los valores de corte. Es decir, si le dábamos esta promoción a las personas que tenían, a los contactos que tenían, una probabilidad menor a un valor de corte de 20%, obteníamos una determinada utilidad y obteníamos una determinada cantidad de oportunidades que se concretaban finalmente. Y lo mismo para otros escenarios de 30, 50 y 70%. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos? Que nos convenía el valor de corte de 50%, porque si era el que tenía mayor utilidad, si bien no es el que finalmente concretaba la mayor cantidad de oportunidades de venta, la diferencia es chica y la utilidad tiene una diferencia bastante importante, ¿sí? Entonces, como recomendación, determinamos que había que dirigir la campaña a los contactos que tenían una probabilidad de compra estimada menor o igual a un 50%. Bueno, y por último lo que queríamos era compartir con ustedes algunas reflexiones finales, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que tendemos a pensar de que modelos estadísticos, como que son para economistas o son para gente de econometría o gente que está con todos esos temas y que requieren todo un conocimiento técnico especializado atrás, que si bien obviamente hay que tener conocimiento y hay que aprender de la herramienta, es algo que se incorpora bastante fácilmente, es algo que está al alcance de los usuarios de negocio, ¿sí? Y para todo tipo de empresas. No es algo que solamente grandes empresas pueden incorporar, ¿sí? La verdad que tenemos grandes volúmenes de datos y existen herramientas que están accesibles y que con una dedicación relativamente chica, corta, se puede perfectamente incorporar y dar información relevante. Por último, bueno, el óptimo estadístico es una recomendación. Obviamente que existen otros aspectos a tener en cuenta, que son aspectos que tienen que ver con la parte operativa o estratégica, y que son los que finalmente van a determinar qué es lo que realmente va a hacer la empresa, ¿sí? Es muy importante, como decían en la presentación anterior, el involucramiento de la dirección, pero también de toda la empresa, porque nosotros lo que nos dimos cuenta en todo este proceso es que, ¿qué pasa? Hay muchas acciones que se pueden tomar y mejorar, ¿sí? La calidad de nuestra información, y eso es un proceso que comprende a toda la organización, ya sea a la gente de desarrollo, que le tenemos que pedir que de repente ponga otros controles, que ponga campos obligatorios, que nos grabe más datos, que nosotros se los tenemos que pedir porque ellos sepan qué es lo que nosotros necesitamos, porque somos los usuarios de negocio. Y también a toda la organización en general, porque desde de repente la recepcionista que carga los datos, es importante que sea consciente de que los tiene que cargar bien, porque nuestros modelos funcionan mejor con cuanto mejor datos tenemos. Entonces, si no hay una conciencia real de que todo eso va a un lugar y que después se utiliza para tomar decisiones, de repente no se le da la importancia que realmente tiene, ¿sí? Así que bueno, como reflexión final, eso, que es un proceso que involucra a toda la empresa, y que es algo que se puede hacer sin tener que destinar de repente grandes cantidades de recursos, y que aporta un valor importante para la organización. Bueno,